El día de hoy nosotros vamos a arrancar con lo que se conoce como el trinomio cuadrado perfecto. La reflexión dice: el triunfo no está en el vencer siempre, sino en nunca rendirse. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el trinomio cuadrado perfecto, nosotros vamos a recordar un caso de los productos notables que se conoce como el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio. Cuando nosotros hablamos de un binomio, estamos hablando de que tenemos dos términos que van a tener su respectivo coeficiente, su parte literal, y que van a estar unidos por un signo de suma o de resta. En este caso, en el de arriba, nosotros tenemos un binomio en el que hay una suma, y miren que los paréntesis encierran al binomio y ese binomio está elevado al cuadrado. Y habíamos estudiado de que cuando se presenta este caso, la respuesta, sin necesidad de tener que hacer la operación, iba a quedar como en la parte de la derecha: el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. En el caso de que el binomio tenga una diferencia o haya un signo menos, de igual forma, los paréntesis muestran de que adentro está el binomio y ese está elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos un signo menos, el segundo término va a ser negativo, es decir, va a ser el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término multiplicado por el segundo más el segundo término al cuadrado. Listo, esto es lo que nosotros ya habíamos estudiado en el cuadrado de un binomio. Vamos a mirar por qué llegamos a esa respuesta, ¿no? Cuando nosotros tenemos a más b al cuadrado, miren que lo que nosotros tenemos en el paréntesis corresponde al binomio. Si dice que el binomio está elevado al cuadrado, eso significa que es tener la multiplicación de a más b por a más b. Son la misma cantidad y de esa forma nosotros decimos que está elevado al cuadrado. ¿Cómo resolvemos esta partecita? En esta parte nosotros tenemos que realizar la multiplicación de término por término. En el primer punto es a multiplicado por a por a cuadrado, a multiplicado por b, a por b. Luego cogemos el segundo término y se multiplica de igual forma por a, b por a por b, más b por b, b cuadrado. Listo, nosotros ya tenemos nuestra expresión acá y lo que vamos a hacer es reducirla. En este caso reducimos los términos semejantes, que serían AB y AB. Como tenemos dos términos AB, nosotros decimos que es 2 multiplicado por AB y ya encontramos nuestro resultado, que corresponde al a cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Esto ya lo habíamos repasado. Resulta que cuando nosotros vamos a hablar del trinomio cuadrado perfecto, nosotros vamos a tener lo siguiente: dos de sus términos son cuadrados perfectos, es decir, se pueden representar de una forma elevada al cuadrado, y el término que queda también, o el término que tiene, puede ser el segundo, corresponde al doble producto de lo que corresponderían las bases de sus cuadrados. Eso ahora lo revisamos y lo vamos a mirar un poquito con más claridad. Bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos trabajando en este caso, que es el trinomio cuadrado perfecto, nosotros vamos a partir de un trinomio. Recuerden que el trinomio son 3 términos separados por sumas o restas, y vamos a factorizarlo como lo vemos en la parte de la derecha. Para llegar a esa factorización
este trinomio cuadrado perfecto tiene que cumplir con unas ciertas características. Ahora las revisamos. Bueno, entonces, vamos a revisar aquí. Yo tengo este trinomio que dice a cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. ¿Listo? Lo primero que nosotros tenemos que reconocer para saber si es un cuadrado perfecto es que para que nos quede más fácil, debemos asegurarnos de que esté ordenado. ¿Cómo se ordena? Se ordena respecto a los exponentes. Generalmente se los ordena en forma descendente. La variable a está elevada al cuadrado, que sería la de mayor exponente, y en el siguiente término vamos a tener la a elevada a la 1. Si recuerdan, cuando no tiene exponente tenemos el número 1. Y el siguiente término tendríamos a elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 va a ser 1, por eso nos queda el mismo término. ¿Listo? O sea, lo primero es organizarlo. Segundo, nosotros vamos a buscar que dos de los términos sean cuadrados perfectos. ¿A qué hace referencia que sean cuadrados perfectos? Hace referencia a que nosotros podamos encontrar la raíz cuadrada de esos términos. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a encontrar la raíz cuadrada del primer término que dice a cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de a cuadrado va a ser igual a a. También vamos a encontrar la raíz cuadrada de b al cuadrado. Raíz cuadrada de b al cuadrado es igual a b. Listo. Entonces, nosotros ya hemos comprobado que dos de los términos que tiene el trinomio son cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque se les puede extraer la raíz cuadrada y vamos a obtener un número o una variable sin números decimales. Siguiente, cuando nosotros ya hemos encontrado las raíces de los términos, el siguiente paso que tenemos que hacer es comprobar de que el término del medio o el término que falta sacar la raíz cuadrada sea el doble de las raíces que nosotros encontramos. Entonces miren, si yo hablo del doble, estamos hablando de que se va a multiplicar por 2. Entonces 2 multiplicado por a multiplicado por b, que son las raíces que nosotros encontramos, nos va a dar el mismo término que tenemos en la mitad o el segundo término. De esta forma nosotros vamos a identificar que este trinomio que habíamos puesto de ejemplo sí es un trinomio cuadrado perfecto. Y la última que nos dice acá, nos dice que el primer y el tercer término deben tener el mismo signo. En este caso, pues eso es requisito. Ustedes ya hemos visto que el segundo término puede ser más o menos, pero es importante de que el primero y el tercero siempre sean positivos. Si ya no son los dos positivos, simplemente ya no sería un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es resolver algunos ejercicios y vamos a ir mirando, vamos a ir viendo de qué se trata. Bueno, nos dicen que tenemos que resolver este ejercicio que es n al cuadrado más 2 multiplicado por n multiplicado por p más p al cuadrado. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar las raíces cuadradas de los términos que son cuadrados perfectos. Aquí, ¿cuáles vienen a ser los cuadrados perfectos? Pues los términos que están en elevado al cuadrado. Vamos a calcularle la raíz. Entonces, la raíz cuadrada de n al cuadrado
podemos decir que la raíz se cancela con este cuadrado y vamos a tener n. O vamos a mirar lo siguiente, que cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es dividir el exponente entre 2, porque el índice de la raíz cuadrada es 2. Entonces, p al cuadrado, si dividimos el exponente, que es 2, entre 2, nos queda 1. 2 dividido para 2, 1. ¿Qué sería el resultado que tenemos acá? Si la letra o la variable p no tiene exponente, habíamos dicho que tiene implícitamente el número 1. Bueno, después de que nosotros encontramos las raíces, el siguiente paso es multiplicar la respuesta de las raíces por 2, que sería comprobar que el doble de las raíces corresponde al término que nosotros estamos buscando en esta parte de acá. Por lo tanto, nosotros decimos que el segundo término de nuestro ejercicio, que es 2np, va a ser igual a 2 multiplicado por n multiplicado por p. Estas variables que están en paréntesis son las que corresponden a la raíz de los términos que están al cuadrado. Bueno, cuando nosotros ya hemos realizado esa comprobación, cuando ya hemos comprobado de que el primero y el tercer término son cuadrados perfectos, y cuando hemos comprobado que el doble de las raíces de esos términos son iguales al término de la mitad, nosotros simplemente ya encontramos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? De que el ejercicio que nos proponen, que sería n cuadrado más 2 por n por p más p al cuadrado, va a ser igual a... El binomio se forma con las raíces de los términos al cuadrado. En este caso sería n más p. Estas son las raíces que nosotros encontramos en un principio. Lo cerramos en un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Esa es ya la respuesta con la que nosotros estamos buscando. El siguiente ejercicio es un poquito diferente. Vamos a mirarlo. Dice menos 12xy más 9x al cuadrado más 4y al cuadrado. Entonces, miremos que en este caso no está ordenado el trinomio. ¿Por qué no está ordenado? Porque miren que los exponentes, pues hay 2 cuadrados y por acá está un hito que no tiene nada. Entonces es importante de que lo organicemos. ¿Cómo lo organizamos? Esto ya lo revisamos, lo podemos organizar respecto a una variable o respecto a la otra. Entonces, podemos organizarlo respecto a la x. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el término que tiene el mayor exponente, luego el que tiene un grado menos, es decir, un grado menos en el exponente, y por último el que no tenga pues la variable. De esta manera nos quedaría ordenado de esta forma. Empezamos con el término que tiene el x al cuadrado, sigue el término que está elevado x a la 1 y por último tenemos el término que está elevado a x a la 0. Listo. Cuando ya tengo ordenado mi trinomio, lo que vamos a hacer es encontrar las raíces. La raíz del primer término y del tercer término. Ya miramos cómo se sacaban estas raíces.
Para encontrar estas raíces se separan, ¿no es cierto? La raíz de 9 multiplicado por la raíz de x al cuadrado. La raíz de 9 es 3 y la raíz de x al cuadrado es x. Entonces comprobamos de que el primer término sí es un cuadrado perfecto. En el caso del tercer término, nosotros sacamos la raíz cuadrada del tercer término. Raíz cuadrada de 4, 2. La raíz cuadrada de y elevado al cuadrado es y. También comprobamos que el tercer término es un cuadrado perfecto. Listo. Entonces, primero y tercer término son cuadrados perfectos. El siguiente paso es comprobar que el doble de las raíces que encontramos corresponda al término que está en la mitad. Vamos a mirar. Entonces, el término de la mitad, 12xy, va a ser igual a el doble ya dijimos que era 2, multiplicado por la raíz que encontramos del primer término, que sería 3x, multiplicado por la raíz que encontramos del segundo término, perdón, del tercer término, que sería 2y. Listo. ¿Cómo sabemos si 12xy es igual a lo que nosotros tenemos acá? Se multiplican primero que todo los coeficientes y los números. En este caso sería 2 multiplicado por 3, 6. 6 multiplicado por 2, 12, que sería el coeficiente del segundo término. Y por último, se realiza la multiplicación de lo que corresponde a lo que es las variables x por y, xy. Listo. Entonces, como nosotros ya hemos estado revisando, ya tenemos que el segundo término sí corresponde al doble de las raíces que nosotros encontramos, que sería lo que nosotros hemos revisado aquí. Y lo que nos faltaría es comprobar de que el primer término y el tercero sean cuadrados perfectos. ¿Cómo sabemos eso? Con la raíz que nosotros encontramos, la elevamos al cuadrado. ¿Cómo se resolvía esta potencia? Se resuelve elevando cada término de los que están dentro del paréntesis al cuadrado. 3 al cuadrado va a ser 9 y x al cuadrado va a ser x cuadrado, que corresponde al primer término. En el siguiente caso, cojo 2y, lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado va a ser 4 y y al cuadrado va a ser y al cuadrado. Listo. Ya hemos comprobado entonces lo que tiene que tener un trinomio cuadrado perfecto. Que dos de los términos sean cuadrados perfectos y que el término de la mitad sea el doble de las raíces que encontramos. ¿Cumple con todas las condiciones? Sí, sí las cumple. Entonces, no es más que encontrar la respuesta. Este es el trinomio original que está puesto en el ejercicio. Lo podemos dejar así o lo presentamos como nosotros lo hemos organizado de esta forma. ¿Cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser un paréntesis en el cual vamos a tener la raíz del primer término, que es 3x, y en el segundo término vamos a tener la raíz del tercer término, que es 2y. El signo que está aquí corresponde al mismo signo del segundo término. Si recuerdan, entre las condiciones que debe tener un trinomio cuadrado perfecto es que el primer término y el tercero sean positivos y se coloca el signo del segundo término. En este caso, como es negativo, vamos a colocar el menos, se
colocamos ese binomio entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Esa es la respuesta. ¿Listo? El siguiente ejercicio que nosotros tenemos involucra un fraccionario. Se trabaja de igual forma, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer va a ser ordenar el trinomio. Nosotros lo podemos organizar respecto a una variable o respecto a otra. En realidad no sería lo importante, sino que debe ser organizado. Entonces, como nosotros estamos organizándolo respecto a z, nosotros tenemos que elegir entonces. El primer término va a ser el que tenga el exponente más grande en z. En este caso sería z al cuadrado. El segundo término tiene que tener un grado menos, que sería w por y al cuadrado por z. Miren que en este caso tenemos z al cuadrado, aquí sería z elevado a la 1 y en el último sería z elevado a la 0. Listo, ya está organizado nuestro trinomio. Siguiente paso va a ser sacar la raíz cuadrada al primero y al tercer término. Aquí está. Entonces, la raíz cuadrada del primer término, ¿cómo era que se sacaba? Simplemente se encuentra la raíz cuadrada a cada uno de las variables y el coeficiente que está dentro de ese término. Entonces, la raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de y elevado a la 4, habíamos hablado de que el exponente se divide entre 2. 4 entre 2 va a ser 2. Y a la 4, entonces la raíz cuadrada de y a la 4 va a ser y al cuadrado. Y la raíz cuadrada de z al cuadrado va a ser z. Este sería entonces la raíz del primer término. Siguiente, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar la raíz cuadrada del tercer término. La raíz cuadrada del tercer término va a ser la raíz cuadrada de w cuadrado. La raíz cuadrada de w al cuadrado va a ser solamente w. Listo. Nosotros entonces ya encontramos las raíces del primero y del tercer término. Vamos a hacer la comprobación. ¿Cuál es la comprobación que tenemos que hacer? Que el segundo término del trinomio va a ser el doble de la multiplicación de las raíces. Es decir, el doble de la raíz que encontramos del primer término multiplicado por la raíz del tercer término. Nosotros tenemos que w por y al cuadrado por z es igual a 2 por un medio de y al cuadrado por z por w. ¿De dónde salió este término que está en el primer paréntesis? Es la raíz del primer término de acá. ¿De dónde salió la w? Es la raíz del tercer término que nosotros tenemos. Esta multiplicación que nosotros tenemos en la parte de la derecha es igual al segundo término. Esa es la pregunta. Vamos a realizar entonces la operación que está aquí. En esta es un poco sencilla porque este 2 que está multiplicando se cancela con el 2 que está dividiendo. Es decir, nosotros ya podemos quitar estos 2 que aparecen acá. Y nos va a quedar 1 por y al cuadrado por z por w. El 1 en el coeficiente lo podemos omitir y nos queda solamente las variables.
como solamente nos quedan las variables, nosotros comprobamos de que sí es el segundo término. Listo. Cuando nosotros ya tenemos, hemos comprobado que el segundo término es el doble de la multiplicación de las raíces, tenemos que comprobar de que el primer término y el tercero sean cuadrados perfectos. Entonces, a las raíces que nosotros encontramos, las elevamos al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Cada uno de los términos y de los coeficientes se elevan al cuadrado. 1 elevado al cuadrado es 1. 2 elevado al cuadrado va a ser 4. Y al cuadrado elevado al cuadrado, recordemos que en este caso se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Nos queda y a la 4. Z elevado al cuadrado, z cuadrado. ¿Qué comprobamos? De que el primer término sí es un cuadrado perfecto. W al cuadrado, W cuadrado. El tercer término también es un cuadrado perfecto. Ya que hemos comprobado de que este ejercicio que se nos presenta para resolver sí cumple con las características de un trinomio cuadrado perfecto, entonces formulamos nuestra respuesta. Nuestra respuesta es: el ejercicio que tenemos va a ser igual a, en un paréntesis nosotros colocamos la raíz del primer término que encontramos, que es 1/2 multiplicado por y al cuadrado por z, más la raíz de w cuadrado. Ese es el binomio. Cerramos entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Listo. Ya hemos encontrado nuestra respuesta de este ejercicio. Importante. Miren que en este caso el segundo término es positivo. Como este ejercicio es todo positivo y el segundo término es positivo, en el binomio de la respuesta se debe colocar el signo más. Bueno, jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? El siguiente ejercicio es un poquito más largo, sin embargo, no es más complicado. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Nos dicen que tenemos que resolver x al cuadrado más 2x multiplicado por la diferencia entre x y y, más el cuadrado de x menos y. Listo. De igual forma, lo primero que tenemos que revisar es que esté ordenado. ¿Cómo sabemos que está ordenado? Tenemos que mirar los exponentes de alguna variable. En este caso voy a revisarlo respecto a la x. X al cuadrado. Listo, esta es la x con el mayor exponente, está de primera. Siguiente término. Tenemos 2x. X elevado a la 1. Si no tiene exponente, lleva el 1. Multiplicado por la diferencia de x y y. Y el tercer término es la diferencia de x por y al cuadrado. Listo. Ese es nuestro ejercicio. Cuando ya hemos comprobado de que está ordenado, lo que tenemos que hacer a continuación es sacar las raíces cuadradas. ¿De qué? Del primer término, que sería x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y la raíz cuadrada del tercer término.
En este caso solamente se cancela el cuadrado, es decir que la raíz cuadrada del tercer término es x menos y. Listo, yo ya encontré mis dos raíces. Lo siguiente es comprobar que el doble de la multiplicación de las raíces que yo encontré es igual al segundo término. Si no es igual al segundo término, simplemente no es trinomio cuadrado perfecto y no se puede resolver. Bueno, entonces el segundo término, 2x multiplicado por la diferencia entre x y y, va a ser igual a tener 2 multiplicado por x menos y por x al cuadrado, y esto nos quedaría x cuadrado. Y el tercer término que nosotros tenemos, pues ya simplemente está organizado y ya terminamos. Listo. No hay mucho que hacer. Vamos a mirar el tercer paso. En el tercer paso, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar lo que sería nuestro binomio cuadrado. El ejercicio es como lo vemos aquí al principio, que es el que nos dan a resolver. Esto es lo que nosotros tenemos para resolver. Vamos a decir que eso es igual a ¿qué? Abro un corchete y tenemos la primera raíz que encontramos, x. Como el segundo término es positivo, se coloca el signo más y a continuación se coloca la otra raíz que nosotros encontramos, que es x menos y. Se cierra el corchete y se eleva al cuadrado. Hay algo que nosotros podemos hacer aquí dentro de este corchete, que es reducir las x o sumarlas. En este caso, miren que si yo quito los paréntesis, se los puede quitar porque solamente es una suma. Tenemos x más x corresponde a 2x. 2x menos y entre paréntesis y elevado al cuadrado. Listo. Ese sería el ejercicio que nosotros tenemos. Bueno. Por último, vamos a resolver este ejemplo. Primero, lo tenemos que organizar. Lo vamos a organizar respecto a la variable a. Como se está organizando respecto a la variable a, tiene que colocarse al principio la que tenga el mayor exponente, que sería a elevado a la 10. Luego se coloca el término que le siga, que sería a elevado a la 5, menos 2 a elevado a la 5. Y por último sería el término que no tiene a o que está elevado a la 0, que sería como está ahí. Listo. Yo ya organicé mi trinomio y lo siguiente que nosotros vamos a hacer es encontrarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de a elevado a la 10 es la mitad del exponente. A elevado a la 10, la raíz cuadrada sería a elevado a la 5. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y nosotros ya terminamos el primer ejercicio. Lo siguiente, nosotros tenemos que comprobar de que el segundo término, aquí está 2a elevado a la 5, corresponde a la multiplicación de 2 por las raíces que nosotros encontramos, que son estas que están aquí. 2 por 1, 2. 2 por a la 5, 2a a la 5. Es decir, que también cumple con esa condición. Siguiente, nosotros comprobamos de que las raíces que nosotros encontramos, al elevarlas al cuadrado, van a darnos los términos que nosotros tenemos
en el primero y en el tercero. A elevado a la 5 y eso elevado al cuadrado, habíamos visto que en este caso se multiplican las potencias. 5 por 2, 10. A elevado a la 10. 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Listo. Entonces nosotros ya estamos comprobando de que el primero y el tercer término son cuadrados perfectos. Por último, es colocar la respuesta. Mi ejercicio me lo dan en desorden. Este ejercicio que está en desorden es igual al trinomio ordenado. Y ese trinomio ordenado nosotros podemos decir que cuál es la respuesta. Aquí hay un pequeño error. Aquí es a la 5. Lo que nosotros vamos a hacer es, para encontrar la respuesta es la raíz del primer término, que sería a elevado a la 10. La raíz de a elevado a la 10 es a la 5, que corresponde al primer término que nosotros tenemos. El segundo término nos da el signo que nosotros tenemos que colocar en el binomio. Miren que el segundo término es negativo, entonces se coloca menos, y la raíz del tercer término, que sería 1. Ese sería el binomio que se tiene que elevar al cuadrado y ya tenemos la respuesta. Listo. Entonces, hasta aquí nosotros ya terminamos el ejercicio, ya lo resolvimos. En las guías también yo les había puesto la representación gráfica. ¿A qué corresponde la representación gráfica? En este caso, nosotros lo que vamos a mirar es las áreas de estos cuadriláteros. Tenemos 2 cuadrados y 2 rectángulos. Entonces, miren acá abajito lo que nosotros habíamos encontrado en el primer ejercicio. Dice n cuadrado. ¿Qué significa n cuadrado? Es tener un cuadrado que tiene de lado n por lado n. Si calculamos el área sería n por n y esto nos da n cuadrado. Nos dice que tenemos 2 rectángulos n por p. Un rectángulo, para calcularle el área, es la base multiplicada por la altura. P multiplicado por n, podríamos escribirlo como np. Como son 2, ahí están los 2 rectángulos que tienen la área np. Y el siguiente dice p al cuadrado, que sería el área del cuadrado que nosotros tenemos acá. El lado del cuadrado es p. Entonces, p multiplicado por p nos da p al cuadrado. Esto es lo primero que nosotros tenemos, o la representación que nosotros estamos realizando. Siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es, con esas figuras, reorganizarlo formando un cuadrado, que es como nosotros tenemos aquí. Miren lo interesante de este dibujo. Es que todos los lados tienen la misma medida. En este pedacito sería n, el pedacito de acá sería p. Entonces, ¿cuánto sería el total de este lado? Sería n más p. En la parte de arriba, nosotros tenemos n, que sería este pedacito, más p, que sería el pedazo de acá. ¿Cuánto vale este lado? N más p. En el lado de acá, n más p, y en la parte de abajo, n más p. ¿Cómo se encuentra o cómo se calcula el área de este cuadrado? Se multiplican los lados, o es el cuadrado del lado. N más p, que sería el lado, ahí está, elevado al cuadrado, que es como nosotros formamos el área.
Y eso es a lo que hace la referencia a la representación gráfica. Es básicamente teniendo en cuenta las áreas de algunos cuadriláteros, que son cuadrados o rectángulos.